Estamos reflexionando en la primera carta del apóstol Juan. Hemos leído hasta ahora el del capítulo 1, los versículos 1 al 4, y a mí me gustaría volver a leerlos en esta oportunidad para iniciar con nuestra reflexión de esta noche. Así que si me acompañan, primera carta, primera epístola de Juan, capítulo 1, al comienzo dice así: lo que era desde el principio. Está hablando Juan, en nombre suyo, él es el que escribe y es el que dice esto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bien, ya hablamos acerca del apóstol Juan, de las circunstancias en las que escribe esta carta, y yo quiero hacerles recordar que lo primero que me llamó la atención es creo que utilicé esta palabra, la frescura de la relación de Juan con el Señor. A pesar de que Juan ya era un anciano y que hacía 60 años que lo había conocido, aproximadamente, y que ese tiempo, casi 60 años alrededor, menos 3 que vivieron juntos, hacía que no lo veía. Y sin embargo, Juan escribe estas palabras como si recién hubiera conocido al Señor, como si lo viera todos los días, como si lo viera, como si lo escuchara, como si lo tocara. Y realmente es una experiencia que no era así físicamente, pero así había sido a lo largo de su vida de manera espiritual. Y reflexionamos en esas palabras, ¿no? Lo que significa lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo hemos contemplado, no solo ver lo que estaba allí, sino contemplado, lo hemos palpado, y de eso es lo que damos testimonio, porque eso es lo que da sustento, lo que ha sustentado nuestra vida. Y recuerdo, me marqué algunas palabras que utilicé acá, pensando en cómo Juan describe su experiencia, y él habla, a mí me hace ver el asombro de Juan al descubrir al Señor, me hace pensar en la fascinación que él tenía por haberlo conocido, y una fascinación que mantuvo a lo largo de toda su vida, la admiración por la persona de Jesús y por su obrar. Hermanos, Juan vivió toda su vida de esta manera. Y lo comparte ahora, dice, porque esto para que ustedes que no lo vieron en persona, sepan y conozcan y puedan experimentarlo en sus vidas. Porque esa vida eterna que estaba en Dios, con Dios, el Padre la manifestó y la ha traído a nosotros, para que por la fe podamos recibir a Jesús, y esta experiencia que los que estuvieron con Él vivieron de manera física, nosotros podamos hacer la nuestra de manera espiritual, y recordar y tener esa frescura en nuestra relación con el Señor. Por eso preguntamos la semana pasada, ¿cuánto hace que conoces al Señor? ¿Cuánto hace que estás en su camino? Qué bueno si ha pasado mucho de tu vida y aún estás hoy en ese camino, y esa frescura que expresa Juan en su relación con el Señor puede seguir siendo la tuya. Yo creo que mucho del sustento de esa relación de Juan con el Señor está en lo que él dice en el versículo 4. Él dice, estas cosas les escribimos, les comento, les cuento, para que vuestro gozo, el de ustedes que están leyendo esto, para que vuestro gozo sea cumplido. Creo firmemente que este gozo sustentaba la vigencia y la frescura de la experiencia espiritual de Juan y de su relación con el Señor. Por eso quiero detenerme en este versículo y en lo que significa. La verdad que originalmente para hoy había pensado avanzar en los versículos que siguen, que miren, son espectaculares para que lo veamos, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, porque hoy quiero pararme en este versículo nada más, y particularmente en esta frase que dice que vuestro gozo sea cumplido. Porque como les dije, creo que en esto está el sustento de todo lo que Juan escribió antes y de lo que va a escribir después. Que en este gozo que él tenía en su vida y que nos invita a nosotros a tener también, está la razón y el secreto de todo lo que fue su vida y de lo que él escribe en esta carta.
Miren, yo no sé cómo será en tu vida, en la vida de cada uno de ustedes, pero el gozo, este gozo del cual Juan nos dice que Él nos cuenta todo esto para que nuestro gozo sea cumplido, este gozo no es una experiencia circunstancial ni algo aislado que ocurre de vez en cuando. Por eso digo, yo no sé cómo es en tu vida. A lo mejor tu experiencia con el gozo en el Señor es que a veces estás gozoso y a veces no. Que a veces pasás por momentos de alegría y a veces no. Y a veces son más los momentos de no alegría que los que sí. Bueno, no sé cómo es tu experiencia. Pero quiero que pensemos en esto, hermanos, porque Juan nos invita a que nuestro gozo sea cumplido, sea completo, significa. Este gozo en la vida de Juan resulta de haber encontrado al verbo de vida, nos dice él, lo leímos recién, ¿no? Resulta de haber encontrado al verbo de vida, de oírlo, verlo, contemplarlo, palparlo, y esa relación que resulta de una verdadera comunión con Dios y en consecuencia con los demás hijos de Dios, como explica en el versículo anterior. Porque dice, yo les cuento todo esto para que ustedes también tengan comunión entre ustedes y con el Padre, como la tenemos nosotros, y con el Hijo. Así que fíjense cómo se cuela el tema de la comunión en esto de que el gozo sea cumplido. Esta comunión vertical con Dios y horizontal, en ese orden de importancia, de preeminencia y de coherencia, vertical y horizontal, es la base para que ese gozo, el cual proviene de Dios, sea cumplido o completo en la vida de los creyentes. Esa es la idea. Cuando leemos cumplido, es cumplido o completo, completado en la vida de cada uno de los creyentes. Esta frase, gozo cumplido o gozo completo, no es original de Juan. No es una frase que la inventó él, sino que la verdad que él la toma de Jesús. ¿Me acompañan al Evangelio de Juan? Ahí vamos a ver 3 veces en que Jesús utiliza esta frase. Y ya nos metemos a pensar en esto del gozo, ¿no? Juan capítulos 15, 16 y 17. Un versículo en cada uno de estos capítulos. Evangelio de Juan, ahora salimos de la carta, vamos al Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí vamos. Capítulos 15, 16 y 17. 15:11 dice así, habla Jesús, los 3 versículos que vamos a leer ahora son palabras de Jesús. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan había escuchado esto de boca de Jesús. Fíjense en el capítulo 16, versículo 24. Habla Jesús y dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. De vuelta, ¿vieron? Al ratito. Y un ratito más tarde, en el capítulo 17, versículo 13, Jesús está orando y le dice al Padre, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que ellos, sus discípulos, tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y fui diciendo en un ratito más tarde y un ratito más tarde, porque todo esto lo dijo Jesús en el mismo momento, en la misma noche. Esa última noche en que estaba reunido con sus apóstoles, la noche de la despedida física o la despedida pre-sacrificio, pre-muerte en la cruz, digamos, porque obviamente que después de la resurrección Jesús volvió a aparecer, pero esa noche que fue la noche en que Jesús se dedicó a ministrar a sus seguidores, a sus discípulos, a su grupo íntimo, 3 veces le dijo esta palabra, que mi gozo sea cumplido, sea completo en ustedes. Ahora bien, la repite 3 veces, pero en 3 contextos diferentes. Y como el Señor quiere que ese gozo sea cumplido en nosotros también, que somos sus seguidores, que somos sus discípulos, quiero reflexionar brevemente, pero para que nos demos cuenta en qué contexto el Señor nos habla de que podemos tener ese gozo cumplido en nosotros. Porque recuerdo que empecé preguntando, hermanos, o pensando en cada uno de nosotros, si el gozo es una experiencia completa y cumplida en nuestras vidas, o no, o es esporádica, porque el gozo del Señor no es una experiencia circunstancial ni aislada, sino que es mucho más que eso. Vamos al capítulo 15. En el versículo 11 leímos recién que Jesús decía, estas cosas les he hablado
para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido, sea completo. Miren, ¿en qué contexto dice Jesús que este gozo puede ser completo y cumplido en nuestras vidas? Quiero arrancar un poquito antes. Fíjense el versículo 8, Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿En qué contexto se da que este gozo se hace completo, se experimenta de forma completa y cumplida en la vida de sus hijos? Lo leímos recién. ¿Queremos experimentar el gozo del Señor? Escuchemos lo que nos dice. ¿De qué nos habla? Nos habla de la comunión con Él. Nos habla de amarle y permanecer en ese amor con Él, diariamente, siempre. Si nos alejamos de ese amor y de ese permanecer, el gozo se va a ir desinflando. ¿Y qué más habla? Habla de la obediencia, porque dice dar fruto. Hermanos, no podemos pretender sentir el gozo del Señor si acá que viene el pasaje que habla de la vid y los pámpanos, la vid del Señor está por acá y nosotros estamos allá por un campo en la otra punta. La obediencia, el dar fruto, forma parte del contexto en el cual el Señor otorga su gozo. ¿Y cuál es el otro contexto que menciona acá? El amor fraternal con los hermanos. Porque dice a continuación de eso, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces, hermanos, ¿querés experimentar el gozo completo del Señor en tu vida? Acá vamos teniendo las primeras pautas. La relación de amor con el Señor, permanecer en esa relación, obedecerle y dar fruto espiritual en esa relación, y el amor fraternal con los hermanos. Por ahí vamos encontrando la punta para que este gozo que Dios nos ofrece sea una realidad en nuestras vidas. También lo leímos en el versículo siguiente, del capítulo siguiente, del 16:24, donde dice: hasta ahora nada habéis recibido en mi nombre, pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el contexto de esto? Miren, el contexto de esto arranca en el versículo 22. Dice Jesús: también ustedes ahora tienen tristeza. El Señor los conocía, ¿no? Porque Él les había dicho que se iba. Pero los volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie les quitará vuestro gozo. Prestan atención, ¿no? ¿Están siguiendo la lectura? En aquel día no me preguntarán nada, porque ahí lo estaban atormentando al Señor con de preguntas, ¿no? En aquel día ya no me preguntarán nada, porque estará todo dicho. De cierto les digo, que todo cuanto pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el segundo contexto que el Señor repite la frase que vuestro gozo sea cumplido? Miren, hermanos, el contexto es el gozo pleno, el gozo de saber que tenemos esperanza en que volveremos a estar con Él. El Señor nos dice acá: el gozo pleno y definitivo va a ser cuando estén conmigo. Ahí nadie se los va a quitar. Pero mientras esperan, mientras están en esa esperanza, y mientras tanto oran con confianza al Padre, pueden sentir ese gozo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la segunda fuente de gozo que el Señor nos menciona acá? O la que menciona en este segundo pasaje. Es la esperanza de saber que Él vuelve y que estaremos con Él. Y hermanos, eso nadie lo puede quitar y es un gozo incomparable. Y mientras tanto dice: oren con confianza, porque yo estoy con ustedes. Y así vuestro gozo será completo y se irá cumpliendo. Y el tercer punto, en el capítulo 17, versículo 13, Jesús está orando y bueno, puedo arrancar del 11, Jesús habla, bueno, ya pensando en un futuro inmediato, ¿no?
yo ya no estoy en el mundo. Él estaba todavía, pero está pensando cuando ya no estaría. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno como nosotros. Guárdalos. Nos dice a nosotros, oren y recibirán. Y él sabe que el Padre nos va a guardar. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora no voy a estar con ellos en el mundo, físicamente. Yo voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarden del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Me quiero detener en estos últimos dos versículos. Porque el gozo de sabernos al cuidado del Señor, como dijo en los versículos previos, el gozo de sabernos al cuidado del Señor mientras nos esforzamos en ¿qué? En la santificación y en la misión. Cuando nos esforzamos en eso, sabiendo que el Señor nos guarda, nos esforzamos en nuestra santificación, en vivir como el Señor quiere que vivamos, en dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, llevándonos a los lugares y de las maneras en que Él quiere, eso es la santificación, y cumplir la misión, en eso también el gozo del Señor será haciendo una realidad cada vez más plena en nosotros. Repaso cortito, estas tres menciones de Jesús a que nuestro gozo sea cumplido. La comunión con Él, en amor y permaneciendo. La obediencia, hermanos, obedecer al Señor, lo que el Señor nos manda, dar fruto. El amor fraternal con los hermanos, la comunión entre nosotros. El gozo de saber que el Señor vuelve, que vendrá a buscarnos. Y mientras tanto nos provee de la oración para que podamos estar en confianza y en espera de Él. Y el gozo de saber que en ese mientras tanto, el gozo que proviene de abocarnos, de esforzarnos en la santificación y en la misión que Él nos dejó para que cumplamos. Si nos involucramos en esas cosas, si nos comprometemos con esas cosas, el gozo del Señor se irá cumpliendo en nosotros. Pero claro, Juan, que cuando escribió acá el Evangelio, cuando estaba con Jesús y hablaba, era un muchacho joven, ya como dijimos, había pasado todo el transcurso de su vida, y ahora cuando escribe la primera carta, les pido que volvamos allí, a la primera carta, bueno, ya había recorrido mucho camino. Fue un muchacho, fue creciendo, fue un joven, fue un adulto, ahora era un anciano, y tenía toda una experiencia de vida. A esta altura Juan, cuando está escribiendo esto. Entonces, el mismísimo Juan, tan humano como cualquiera de nosotros, y ya anciano y con mucho camino recorrido, reconoce que nos podemos encontrar con otras propuestas de alegría y de deleites que no provienen de Dios. ¿Dónde lo dice eso? En su primera carta, en el capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. ¿Están allí? Fíjense lo que dice. Nos dice a nosotros, ¿no? No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y menciona tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo eso que vamos a encontrar en el mundo, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. No viene de arriba, sino que viene de abajo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren, hermanos, como dije recién, Juan sabía, reconoce, nos hace pensar que podremos encontrar en el mundo a nuestro alrededor cosas que pueden parecernos muy atractivas. No quiero detenerme ahora a describir lo que él menciona como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, pero tenemos idea de lo que se refiere, ¿no? Porque son las cosas que vemos a nuestro alrededor y que el mundo nos ofrece.
pueden parecer muy atractivas, pueden parecernos proveedoras de placeres diversos, y de hecho pueden serlo, pero son temporales y son engañosas. El mundo pasa, dice Juan, y es así. Y el mundo pasa y nosotros también pasamos, salvo que estemos en el Señor. Por eso dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces me pregunté ya, y les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué preferís disfrutar? ¿Alegría circunstancial y pasajera o gozo de base y permanente? El mundo nos ofrece alegría circunstancial y pasajera. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Muy circunstancial y muy pasajero. En cambio, el Señor nos ofrece un gozo de base en nuestras vidas y permanente, sustentado en lo que venimos diciendo. Este gozo completo, de base y permanente, queridos hermanos, es real. Y es posible. Es promesa del Señor. Por eso cuando yo pregunté al principio cómo veías en tu vida este tema del gozo, te quiero afirmar esto, porque a lo mejor algunos dudan a veces con el tema del gozo, ¿no? Del Señor. Es real, es posible y es promesa del Señor en la medida de cumplir con lo que nos enseña en su palabra. Algunas de las cosas ya repasamos en la carta del Evangelio de Juan, en las palabras de Jesús. Y otras más quiero reflexionarlas en un versículo que es muy conocido para todos nosotros y que habla de esto, y que es Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Cortito, al pie. Y que dice así: regocíjense en el Señor siempre. ¿Les quedó claro? ¿No les quedó claro? Se lo repito, dice Pablo. Otra vez les digo, regocíjense. Regocíjense en el Señor siempre. No, oye, pero ¿cómo hago? No puedo. Otra vez les digo, regocíjense. Pero no sé cómo. Otra vez te digo, te insisto, regocijate. Hermanos, nos insiste y lo repite porque es posible, es real y es promesa del Señor para nuestras vidas. Aunque todas estas consideraciones que hicimos hasta ahora son ciertas, hay otras de tanta trascendencia como ellas en las que debemos pensar. La insistencia en el gozo se debe a que es la experiencia, el gozo, es la experiencia que mejor se corresponde con la realidad de nuestra salvación y nuestra comunión con Dios. Dicho de otra manera, el sentido de gozo, el sentido de plenitud interior, son las sensaciones, permítame decir esa palabra, que mejor describen y expresan la satisfacción de un alma redimida y amada por Cristo. ¿Has sido redimido y amado y sos amado por Cristo? El gozo es quizás la palabra que mejor expresa la satisfacción del alma redimida y amada por el Señor. Miren, ¿qué nos dice acá en muy breves palabras Filipenses? Regocíjense en el Señor siempre, otra vez les digo, regocíjense. Miren, nos dice esto porque es un gozo real. No lo diría, ya lo dije esto, ¿no? Pero ahora quiero explayarme un minuto. Nos dice esto porque es un gozo real. Es un gozo que existe. Dios quiere que nos gocemos, que nos regocijemos y nos gocemos. Esa palabra regocíjense de Filipenses es una combinación de ruego y de mandato, de orden. Es como que el Señor nos mira a través del apóstol Pablo y nos dice, no sean tontos, tienen todo para poder regocijarse. Así que, regocíjense. Y ahora nos pone así y llama la atención a nuestros vecinos. Porque este regocijarnos no es un regocijarnos por las cosas que nos pasan. Es otro regocijarnos
que es el punto que voy a mencionar a continuación. Déjeme repasar entonces la idea. Es un gozo que es real. Por eso, dice el Señor, regocíjense, y nos insiste, regocíjense. Es casi un ruego y es casi una orden. Una mezcla de ruego y de orden. Regocíjense, no sean tontos, nos dice el Señor. Si este gozo no está en vos, avivate. Por eso estamos hablando de esto, hermanos. Y es un gozo no solamente que es real, sino que es un gozo posible. Es un gozo que es posible en Cristo. Dice, regocíjense en el Señor. Regocíjense en el Señor. Así que todo este gozo, ¿para quién es? ¿Para quién es? Es para todo aquel que ha depositado su fe en Jesús, que le ha entregado su vida, que ha recibido el Espíritu Santo, porque nos cuenta la palabra en Gálatas 5:22, que el gozo es fruto de haber recibido el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. Así que esto, hermanos, es para aquel, es posible y es posible para aquel que ha depositado su fe en Jesús y le ha entregado su vida. Es un regalo que el Señor nos da. Es un regalo que el Señor pone en nuestras manos. Por lo tanto, y como viene solamente de Él y solamente es posible en Cristo, es inútil buscarlo en otro lugar u otra fuente. Acordémonos de lo que nos decía Juan. Nos van a ofrecer otras fuentes de alegría, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y muchas veces lo vamos a ver como fuente de alegría. Pero ¿qué nos dice acá? Regocíjense en la verdadera fuente de gozo, regocíjense en el Señor. Es inútil buscarlo en otro lugar, en otra fuente. No pierdas tiempo, no pierdas vida buscando otra fuente de gozo. Entonces, regocíjense en el Señor. ¿Y qué agrega? Siempre. Nuestro gozo puede ser permanente y sostenible en el tiempo. Nuestro gozo puede ser permanente y sostenible en el tiempo, en los tiempos buenos y en los malos, en las épocas de abundancia y en las épocas de escasez, en los tiempos de salud y en los tiempos de enfermedad, estando rodeado de otros y aún en la soledad, porque el gozo en Dios no depende de situaciones, de circunstancias o de personas. Por eso añade el texto bíblico, regocíjense en el Señor siempre. Ese gozo está sustentado en la salvación, en la realidad de Cristo, en la obra constante del Espíritu Santo que trae el amor y la gracia de Dios a nuestra alma. De ahí que puede sostenerse en el tiempo. Por eso, y adhiero a lo que decía Nora recién, y quizás ha sido nuestra experiencia en algunos momentos de nuestra vida, llama la atención de los que están a nuestro alrededor, porque nos ven aún los problemas que tenemos. La ven a Nora que no puede caminar, lo ven a Omar que tiene todo el cuerpo sarpullido. Digo, por decirme, porque son los dos que tengo a la vista en mi cámara acá arriba. Pero podría decirle, cada uno de ustedes podría decir algo, ¿no es cierto? Nos ven, hermanos, y dice, ¿dónde saca esto? ¿Por qué está contento? Como dije más de una vez, no es estar con una sonrisa tonta, forzada. No, es sentir el gozo interior. Es poder cantar aún en medio de las situaciones. Miren, les recuerdo, porque lo va a decir mucho mejor que yo, lo que dijo Habacuc en el capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales y aunque esté en la lona, me vaya mal todo, aún con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y me hace andar ¿dónde? ¿En el barro? ¿En el fango? No, me hace andar
en las alturas, me hace andar por encima de todas esas cosas, hermanos. Esa experiencia de Habacuc puede y debe ser la nuestra. Y finalmente, para terminar, nuestro gozo se sustenta en el señorío de Cristo. Porque quiero decir algo que recién pasé de largo, para enfatizar lo otro. Dice el texto, regocíjense, ¿en quién? En el Señor. Yo creo que no están puestas las palabras en la Biblia por casualidad, sino que tienen sentido, ¿no? Y aquí Pablo podría haber puesto, regocíjense en Jesús. Podría haber puesto, regocíjense en Cristo. O para hacerlo más completo, podría haber puesto, regocíjense en Jesucristo. Pero no, eligió poner, inspirado por el Espíritu Santo, regocíjense en el Señor. ¿Quién es el Señor? Miren, él lo había escrito un ratito antes. Estábamos leyendo Filipenses 4:4, que dice en Filipenses 2, versículos 10 y 11. También palabras muy conocidas para nosotros. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Pablo, escribiéndole a los Efesios, pensando en esto también, dice que Jesús fueron sometidas todas las cosas bajo los pies de Jesús. Efesios 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, nuestro gozo se sustenta en el señorío de Cristo. Jesús es Señor. Todas las cosas están sometidas debajo de sus pies. Todas. Usted piensa que alguna cosa no está sometida bajo los pies del Señor, se equivoca. Todo está sometido bajo sus pies. Y Él obra según su perfecto criterio, según sus tiempos y según su voluntad, que es la mejor. Nada puede interponerse a su voluntad de dar gozo. Dice el Salmo 16, versículo 11, que dice, ¿alguno se acuerda? Hermoso texto. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de tu vida, de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, gozo completo en la presencia del Señor. ¿Qué más dice? Delicias a tu diestra para siempre. ¿Quién está a la diestra del Señor, del Padre, en el trono? Jesús. Antes leímos Efesios 1:22, bueno, en Efesios 1:20 dice eso, que Jesús resucitó con todo poder y ahora está a la diestra del trono de Dios. Y dice, a la diestra del trono encontraremos gozo. Nuestro gozo, hermanos, está en el Señor Jesucristo. Y por eso y por todo lo que hemos dicho, nos exhorta en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, estad siempre gozosos. Hermanos, este gozo es real. Es real. ¿Este gozo es posible? Absolutamente. En el Señor siempre podemos regocijarnos. Y termino con el versículo que leímos, el pasaje, el 1:4 de 1 Juan. Juan decía, estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Déjenme terminar con esta frase en mi función de portavoz de la palabra del Señor, decirles, hermanos, todas estas cosas les he dicho, para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo en sus vidas. Hermanos, así sea. Aprendamos, vivamos y disfrutemos del gozo del Señor en nuestras vidas, porque el gozo del Señor, nuestra fortaleza, es, como dice otro salmo. Oramos. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que a través de esta frase tan sencilla de Juan, que incluso cuántas veces la hemos leído y la hemos pasado casi inadvertida, para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo. Gracias, Señor, porque ese gozo lo provees, es real, es posible y puede ser permanente y efectivo en nuestras vidas. Señor, aléjanos de otras fuentes aparentes de gozo. Danos la sabiduría, que nos avivemos, Señor, que no son fuentes de verdadero gozo, y las desechemos, Señor, para concentrarnos en aquello que nos trae el verdadero gozo, el que está en ti, el que tú nos das, el que se sustenta en todo aquello que hemos estado mencionando en esta noche. Que sea una realidad en nuestras vidas, Señor.
¿Vamos a tener problemas? Sí. ¿Vamos a tener situaciones de tristeza? Sí. Pero el gozo de fondo, el gozo de base que está en nuestras vidas y que proviene de ti, no cambia, Señor. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por brindarnos todo esto en Jesús. Señor, acompáñanos ahora al despedirnos, sigue con nosotros, te entregamos nuestras vidas y, Padre, que podamos ser útiles y para honra de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.